Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz salón del mundo. Esta es la clase Radiónica, también en canal institucional, y hoy tenemos un invitado que queremos mucho en Radiónica. Él es Emmanuel Orviller, a quien hemos conocido por Iliacuriaquian de Valderramas, pero también su carrera como solista ha sonado en Radiónica. Nos encontramos con un precioso disco llamado Pitada, que además tiene una reinterpretación, una resignificación, con unos acordes abiertos preciosos, con una relación con la naturaleza también muy emotiva. Además, en Colombia es tan importante, lo digo con mucho respeto, la influencia de los chachaleros. Estábamos hablando incluso con Juanes hace poco, y uno comienza a encontrar nuevos vaqueros desde la pampa. O sea, esto es precioso sin lugar a dudas. Emmanuel, bienvenido a la clase, y la primera pregunta es, como para romper el hielo, en tus propias palabras, ¿qué es Pitada? Pitada es un poco mi respuesta musical a estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Estos tiempos de pandemia. Estábamos en el 2020, ¿no? Guardados en nuestras casas, y empezaba a surgir esta posibilidad de hacer un show por streaming, y yo sentí que estaba bueno hacer algo diferente. Y un día ahí tocando la guitarra en un campo en las afueras de Buenos Aires, bajo un árbol, dije, me gustaría hacerlo acá, el show ese streaming. Y bueno, hacer una formación más pequeña, más minimalista, y empezar a volcar todo ahí. Y esa idea, bueno, se la comentó a un grupo audiovisual con el que vengo trabajando hace un tiempo, que se llama Qué Cálido, y la empezamos a hacer crecer. Así que pasó de ser un show por streaming a ser una especie como de película, ¿no? Nos dimos cuenta que tampoco queríamos vender esto y que lo vean pocos, queríamos que sea para todo el mundo, y a la compañía también le gustó esa idea, y bueno, terminamos sacando esta especie de mini película que obviamente que podemos escucharlo canción por canción en Spotify o en cualquiera de estas plataformas, pero que también me gusta, si tienen ese tiempo para verlo en YouTube y tomarse esos 55 minutos y meterse un poco en cómo fue pensado y concebido esto, bueno, es la manera mejor de hacerlo, ¿no? Cuando yo escuché el disco, cuando yo escuché Pitada, yo sentí un aire de pampa y un aire de, no sé, hasta literario, de Un Segundo Sombra. O sea, como que yo decía, uy, aquí hay una libertad de la pampa. O sea, ¿cómo sientes esa especie de western? Porque incluso hay momentos en los que evidentemente me suena a Ennio Morricone, o sea, como el espíritu de Ennio Morricone con las películas de Sergio Leone. O sea, creo que hay un efecto muy interesante ahí, Emmanuel. Es una influencia grande el cine este que vos decís, el cine de western spaghetti, por lo menos en el comienzo, y también en ciertos momentos donde también todo esto está embebido de ese color medio folk, pero a la vez también está la influencia más latinoamericana, también de los ritmos más brasileros, de la salsa también por momentos, del cha-cha-cha, digamos. Todos esos estilos y ritmos que siempre me han gustado, pero que tal vez no habían encontrado tanto lugar en mi música. Y bueno, sentí que era un buen momento para hacerlo. Pero sí, dejamos entrar influencia, es decir, pusimos el radar ese, y bajaron un montón de cosas que se fueron metiendo, ¿no? Es decir, fue bastante libre también. El material audiovisual me parece importantísimo en el concepto. Ya has hablado del material audiovisual, y uno siente lo audiovisual como un instrumento más. ¿Cómo valoras lo audiovisual y cómo lo integras precisamente como un color sonoro? Estuvimos muchos meses guardados en mi casa, y bueno, yo acá tengo mi balcón con mis plantitas, pero el hecho de poder ir en un campo más abierto y mirar el cielo y estar en contacto con esa fuerza tan grande, bueno, se terminó metiendo en Pitada, y terminó siendo la estrella, la vedette. Esto es un disco valiente en sus acordes abiertos, o sea, allí se escucha cuerda por cuerda, la voz, como tú dices. También se encuentra uno con música del Brasil, con muchas cosas. ¿Cuál es la banda que te acompañó y cómo describes esa química? Porque esto no es un disco técnico, esto va más allá de ello. Me volví loco cuando después
empecé a ver el material y vi las cosas que había dicho Carlos. Carlos puso en palabras cosas que yo sentía y no logré decir, ¿entendés? De lo importante que es la música para nosotros, de lo importante que es el sonido, de lo importante que también es aprender, ser humilde con respecto a la música y a muchos aspectos de la vida, ¿no? Es decir, uno constantemente está aprendiendo y está renovándose y la música es ideal para todo esto. Mariano Domínguez, el bajista y contrabajista y también cantante y por momentos guitarrista, es un músico con el que toco desde el año 2005. Y bueno, un socio también, ¿no? Y Andrés Cortés es tal vez un músico que conozco hace menos años, pero que es un gran talento y es un tipo que tal vez, por ejemplo, el banjo o el cavaquinho eran instrumentos que él no había tocado antes de pitada y se lo llevó a su casa, estuvo como unas semanas ahí dándole y terminó, no digo que sea la estrella del banjo, pero casi, ¿entendés? Terminó desplegando toda esa magia. Y bueno, y después están los invitados, que también han sido muy importantes, ¿no? Creo que el hecho de tener a Vándalos Chinos, por supuesto a Zoé Gattuso, o sea, creo que es la pregunta que te quería formular porque se siente también muy natural. Igual Ilia Kuriaki entra también en un momento cuando tú entras, eras muy pequeño, pero muy pequeño, y entras al momento de los grandes leyendas del rock argentino, y en este momento uno siente que está como mucho más equilibrado en el buen sentido de la palabra. Y en el caso con los Vándalos Chinos, con Zoé Gattuso, siento que también fluyó. Yo creo que también estos feats fueron muy bien escogidos. Sí, la verdad que sí. Hablábamos de eso, que estaba bueno invitar a artistas a que puedan sumar sus colores a estas canciones. Y creo que quedaron increíbles todas sus participaciones. Tanto la de Vándalos, Goyito y Iñaki de Vándalos, como Zoe, y bueno, y lo que hizo Kiara también, que fue increíble, ¿no? Con la canción 19, que es una canción que la gente la conoce, es mi canción más escuchada, y dentro de esa ecuación a mí me gustaba pensar de darle una nueva vida también, ¿no? En la voz de una mujer. La última pregunta, tenemos 2 temas inéditos en este pitada, y quisiera preguntarte, ¿qué tan importantes fueron estos temas hasta ahora inéditos y qué pistas te dan como compositor hacia lo que es hacia tus próximos proyectos? Son canciones que hablan de Manuel Orbiler, compositor, digamos. Son las canciones que a mí me salen. Y eso no quiere decir más que cuando yo agarro una guitarra me salen ese tipo de musicalidad y ese tipo de canciones. A mí me sigue encantando la música más activa, como si yo fuera el cantante de una banda, como si fuera Red Hot Chili Peppers, ¿entendés? Podría ser parte de ese engranaje, o como puede ser Kuriaki, digo, de música más, tal vez más activa y más. Pero cuando yo agarro una guitarra, tal vez me sale más esa musicalidad. Entonces sí, el futuro mío como músico posiblemente tenga mucho de esto que estoy adelantando en estas 2 canciones. Eso va a tener que también ver, viste que yo soy un músico también muy ecléctico, que me gusta ir de un lado al otro y bueno, y no aburrirme también, ¿no? Entonces dentro de ese viaje no te puedo asegurar nada. Pero posiblemente sí haya más de ese sonido porque es un sonido muy natural a mí. Apreciado Emanuel, un gusto gigante volverte a ver. Gracias por el disco, está precioso. Gracias. Dale, chao. Abrazo, bro. Chao.